Hola a todos y bienvenidos un día más a Villacebuche. En este vídeo os voy a enseñar cómo he construido esta maravillosa Sabina Tanuki. Una Sabina que hace tiempo que tengo. Es un proyecto que ya le llevo dando vueltas un tiempo. Y aquí ya veis la Sabina con la madera colocada, como va a ir más o menos. Veis que está sanísima, tiene un vigor formidable y está cultivada en caja de fruta. Pues bueno, aquí tenemos ya la madera colocada, sobrecolocada. Y ahora veréis el proceso paso a paso. La verdad que estoy muy contento de compartirlo con todos vosotros y espero que os guste mucho. Bueno, pues vamos a ello. Aquí veis las maderas ya, como repito, sobrecolocadas. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí ahora es retirar la madera que vamos a adaptar en la Sabina. Quiero que observéis la Sabina al natural. Bueno, ya veis, la madera es maravillosa, es estupenda y se adapta perfectamente al tronco de la Sabina. Bueno, aquí podéis comprobar que la Sabina, bueno, tiene un verde precioso, maravilloso, tiene una copa ya medio definida, hay que pulir un poquito, pero ya tiene una forma muy bonita porque fue alambrada y fue trabajada. Luego el tronco es rectilíneo, cilíndrico, de un grosor considerable, como podéis observar, y se adapta perfectamente a las maderas que vamos a colocar. Bueno, y acto seguido lo importante es la selección de la maceta que vamos a colocar. Aquí tengo estas tres seleccionadas de distintas características y medidas. Esta primera es muy interesante, tiene una profundidad muy aceptada, pero bueno, veo que es un poco amplia. Pero bueno, ahí está, comprobaremos a ver si es buena o hay otra mejor. Luego la siguiente que tengo al lado, bueno, es un poco, bueno, es de un estilo ovalado, profundo y es un poquito más reducida. Supongo que para las dimensiones de la Sabina nos podría ir muy bien. Eso ya digo, comprobaremos y decidiremos la que más conviene. Los colores, por supuesto, sin esmaltar, porque es una Sabina rústica, agreste, con maderas secas. Luego esta tercera maceta es muy interesante también, de cantos más afilados. Y bueno, de un tamaño muy interesante también, una profundidad y unas dimensiones muy aceptables. Bueno, esta tiene labio y son las tres muy interesantes. Ahora las colocaremos sobrecolocadas y decidiremos cuál nos interesa más. Los colores, muy interesantes. Aquí en plan terracota, la ovalada de tono más ceniza, pero siempre sin esmaltar debido a la rusticidad del bonsái en sí. Bueno, aquí tenemos primeramente ya colocada la maceta ovalada, la de color más grisáceo, ceniza, y veo que nos queda muy bien, es muy interesante, el tamaño muy adecuado. Y ya repito, la siguiente pues parece un poco ancha, la profundidad muy correcta, el color muy acertado, pero bueno, parece un poco las dimensiones un poco grandes. Aunque bueno, sería una maceta interesante también, pero teniendo tantas opciones, yo creo que hay que validarlas. La tercera maceta, muy interesante, de cantos más afilados, y que le queda muy bien a la Sabina, la profundidad, las dimensiones muy adecuadas, el color muy adecuado. Entonces, bueno, será pensarlo un poquito. Yo creo que esta es la que más me gusta en cuanto a forma, tamaño
Y luego ha aparecido una cuarta maceta, que es la que tengo aquí, y también muy interesante, cantos más redondeados, grosor más pequeño, pero las dimensiones muy adecuadas. Esta maceta lo que me parece es un poquito poco profunda, pero también es muy interesante en color y en forma, detalle, muy interesante. También sería una maceta muy válida. Bueno, y ahora sí, como podéis ver, he colocado la primera madera que vamos a adaptar en la sabina. Esto va paso por paso. Esta que acopla perfectamente en la longitud del tronco, esta sería la posición. Entonces atornillaríamos por la parte viva y remataríamos en madera muerta sin taladrar para que no se viera la punta, ¿de acuerdo? Y seguidamente colocaríamos la siguiente madera, que atornillaríamos por debajo para que no se viera. Pero bueno, lo principal de todo es preparar las macetas de cultivo. Esto es lo que hay que tener muy claro. Antes de hacer cualquier trasplante, limpieza de nevari, etcétera, hay que preparar las macetas y la tierra. ¿Por qué? Porque luego se nos queda el nevari al aire, se nos puede resecar las raíces mientras preparamos el material. O sea, el material se prepara lo primero y luego se trabaja las raíces de la sabina y automáticamente se planta para perder el menor tiempo posible y hacer el menor daño posible a las raíces. Bueno, aquí ya veis, corto los trozos de rejilla, uno por uno, bien grandes. Bueno, y ahora ya recortada la rejilla para los agujeros de drenaje, ahora seleccionamos el alambre con el que vamos a sujetar la rejilla. Yo uso un alambre de aluminio para evitar el óxido, que es importante, y selecciono un calibre grueso para que tenga mayor sujeción y luego la rejilla no se me mueva. Hago una forma de U que coloco por dentro, ¿veis? Y luego las patillas las saco por fuera. Es un método sencillo y efectivo. Luego está el otro método del lazo, que se hace de fuera hacia adentro y se colocan las patillas por dentro, así para evitar que podamos rayar una mesa de exposición y demás. Es decir, bueno, la punta del alambre se mete hacia adentro y el lazo de alambre queda por fuera, así evitamos rayaduras. Pero bueno, yo uso este método porque, bueno, con las patas de las macetas pues me libra muy bien el alambre y no tengo ese problema. Pues bueno, amigos, ya tenemos las rejillas cubiertas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, ya sacar la sabina de la maceta de cultivo. ¿Por qué? Ya tengo todo preparado, tengo la tierra, tengo la maceta, los agujeros de drenaje cubiertos, el alambre colocado y ahora saco la sabina de su lugar. Estoy quitando los alambres de sujeción
Y ahora ya saco la sabina. Veo que está bien cultivada, está en Akadama Hipómice. Y bueno, ¿veis? Vuelvo a presentar otra vez las maderas. A ver qué tal me quedan. Y eso. Las vuelvo a presentar porque con la maceta de cultivo, la caja de fruta, no podía colocarlas correctamente. Bueno, ya podéis comprobar cómo he rematado los cortes naturalmente. Es decir, aquí tenemos cortes artificiales y hay que trabajarlos como jeans, como hechos por la naturaleza, rotos y desgarrados. Aquí veis el trabajo natural, como arrancado. Esto es importante porque es el que da el remate a la madera y al buen gusto de nuestro bonsái de Sabina. Bueno, y ahora sí, la parte importantísima. Aquí tenemos el material preparado para el tanuki. Tenemos un pie de rey importantísimo. ¿Por qué? Porque con él vamos a medir el núcleo macizo de nuestro tornillo. Y él nos va a decir qué broca debemos pasar. ¿Por qué? El núcleo macizo del tornillo no trabaja, solo trabaja el hilo de rosca. Si metemos un tornillo macizo en madera, nos la puede abrir, dándonos problema. Por eso veis, aquí mido el núcleo del tornillo. Y bueno, compruebo que son 3 milímetros. Está recubierto por el filete, por el hilo, por la rosca, que es la que se nos va a clavar en la madera, la que nos va a roscar. Pero el núcleo macizo debe estar libre, por eso debemos taladrar para que luego solo trabaje el hilo. Si trabajamos en macizo, la madera nos la puede romper y es muy difícil que el tornillo trabaje adecuadamente. Entonces, bueno, visto ya la medida del núcleo, cogemos la broca adecuada, la de 3 milímetros. Con esta broca taladraremos de punta a punta el tronco vivo de la sabina. Meteremos el tornillo y taladraremos y roscaremos solo una porción de madera para que no nos salga por el otro lado y se nos vea feo. También porque es importante lo del núcleo, repito, no solo porque se pueda abrir la madera, sino por la fricción excesiva del tornillo y este se pueda romper. Cuando el tornillo trabaja sobre macizo, sin un desahogo para el núcleo, el esfuerzo de rozamiento se incrementa muchísimo y ello puede darnos el problema de una rotura. Aquí tendríamos un gran problema porque tendríamos un tornillo clavado, no lo podríamos sacar luego, infinidad de problemas, os lo digo por experiencia. Bueno, luego colocaremos la punta adecuada, en este caso de estrella, para la rosca. Lo realizaremos con un potro, ya sea de batería, de cable, en este caso es de cable, pero los de batería van muy bien. Bueno, y aquí ya tengo el trabajo realizado. ¿Veis? Tengo ya taladrado y roscado en madera viva. Y solo una porción de la punta penetra en la madera seca, para que no se vea que es la belleza, digamos, del tanuki. Aquí veis, tengo la punta de estrella con la que rosco el tornillo. Bueno, ahora aquí
os enseñaré la broca y veréis. Aquí con esta broca de 3 he taladrado toda la longitud del tronco, ¿veis? Y una pequeña parte he penetrado en la madera seca para que me rosque solo una parte. ¿Veis? Luego, seguidamente, os presentaré el por qué hay que hacer un taladro previo. Mirad, aquí, sin taladro previo, ¿veis? Se rompe y se abre la madera. Luego, con un taladro previo, queda la madera perfecta. Bueno, ahora el siguiente paso es pulir las cabezas de las roscas, de los tornillos. ¿Por qué? Porque claro, eso ahora se ve feo. Ahora eso debemos disimularlo. Como ya hemos roscado toda la longitud, el tornillo ya queda bien agarrado. La cabeza no nos sirve. Está roscado en toda su longitud, tanto en la parte viva como en la porción de la parte seca del adaptado. Entonces, con un 1000 hojas, con una moladora, pulimos las cabezas hasta quitarlas por completo. Me explico. Al pulir la cabeza se recalienta en exceso y la parte viva puede sufrir. Por lo tanto, vamos refrigerando poco a poco. ¿Veis? Tengo una bandejita y luego con un pincel le voy dando con agua. Voy puliendo y cuando veo que se calienta, voy enfriando poco a poco con agua y este pincel. Es importante porque la piel viva, la parte viva, puede sufrir. Si trabajáramos con madera seca no hay problema. Pero en este caso hay que ser cautos. ¿Veis? Pulimos y enfriamos. Pulimos y enfriamos. Bueno, sobre todo importantísimo. Al manipular herramientas peligrosas se debe tener los conocimientos necesarios y los elementos de protección correctos. Gafas de protección para las chispas. En este caso guantes no, porque podrían engancharte y bueno, podría ocasionar daños. Pero nada de pulseras, nada de anillos, nada de cadenas que te puedan enganchar. Luego, también importante, los elementos de protección, como la protección para el disco. Y todo esto es importante. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis ya cómo queda la superficie. ¿Veis? Totalmente a ras de tronco. Solo se ve, pues bueno, el núcleo y el hilo de lo que es el tornillo. ¿Veis? Aquí está la cabeza sin trabajar y aquí la otra. De esto se trata, ¿veis? Ahora cuando ya hemos trabajado todo adecuadamente nos queda a ras de madera viva, ¿veis? Muy disimulado. Luego otra cosa, si luego queremos disimularlo completamente, le podemos pegar un poquito de piel, de corteza por encima, para que no se note. De todas formas, el proceso natural de engorde del tronco nos tapará el tornillo. Bueno, y ahora ya sí, ya tenemos una parte de la madera colocada. Ahora colocaremos la siguiente, paso a paso. Esto se complica porque ahora la superficie para collar los tornillos será más dificultosa porque tenemos por la otra parte la madera seca que nos lo impide. Entonces taladraremos por debajo en los sitios más indicados.
Bueno, como podéis observar aquí, utilizo bridas de plástico para sujetar la madera seca al tronco vivo. Cuando busco la posición adecuada, la brida me sirve para sujetar fuertemente el tronco. Al igual que en la anterior operación y en esta, he usado estas bridas que van muy bien a la hora de trabajar con el potro y con la rosca. ¿Veis? Ahora tengo la sabina en una posición de tumbado y veis, realizo el taladro. ¿Veis? Aquí se ve correctamente. Taladro todo el tronco vivo y una porción de la madera seca. ¿Veis? Con mucho cuidado, porque la broca es muy pequeña y se puede partir. Luego, veis, coloco el tornillo y con la punta de estrella y el taladro lo rosco. La misma operación, ¿veis? Una y otra vez. La broca, con mucho cuidado. También hay que desahogarla, no taladrarla de golpe porque se emboza con la viruta de madera y se parten las brocas. Es importante, muy cuidadosamente, meter un trocito y sacar la viruta, así desahogando poco a poco. Bueno, y aquí ya veis con la punta de estrella y el tornillo. Ya realizado el taladro en profundidad, colocamos el tornillo. Y ahora con el taladro y la punta de estrella roscamos el tornillo hasta la longitud adecuada, pillando, repito, parte de la madera seca. Es importante que aquí las revoluciones sean lentas, no hay que ir rápido, poquito a poco, que el tornillo vaya entrando suavemente, si no corremos el riesgo de que se parta, etcétera, etcétera. Luego la siguiente operación, como veis, con el disco de pulir de 1000 hojas y la amoladora. Vamos puliendo y quitando la cabeza hasta dejarlo a ran de tronco. Siempre refrigerando en la parte viva para evitar el sobrecalentamiento. Bueno, y ahora aquí veis cómo voy con el pincel y el agua refrigerando los tornillos después del pulido. En tornillos de difícil acceso, como podéis ver, utilizo la amoladora recta. Con esta piedra abrasiva voy puliendo hasta eliminar la cabeza. Luego la afinaré a ran de tronco exactamente como en las otras operaciones. ¿Veis? Poco a poco y con paciencia. Esta herramienta come más lentamente, pero es muy efectiva a la hora de trabajar en huecos difíciles. ¿Veis? Poquito a poco vamos comiendo la cabeza hasta, con paciencia, llegar al límite. ¿Veis? Aquí ya hemos realizado el trabajo. Hemos pulido la cabeza del tornillo y lo hemos ajustado a ram de tronco. ¿Veis? La misma operación anterior. Ahora el tronco, cuando engorde, tapará el tornillo. ¿Veis? Aquí lo mismo. En este caso, con la herramienta de multihojas, la moladora clásica, pulimos y afinamos. Bueno, y ahora sí, ya tengo el tanuki montado. ¡Ah, qué paciencia, qué maravilla! Bueno, luego de esto suelo colocar el árbol y las raíces en el agua para evitar su deshidratación. ¿Veis? Coloco unas mantas encima para que absorba mejor. Así puedo realizar los trabajos más tranquilamente. Bueno, llegó el momento, llegó la hora. Colocamos
el árbol en la maceta. ¿Veis? Hago algunos retoques, recorto raíces y voy adecuando el cepellón a la maceta. Sí es cierto que aquí no desmonto el Nebari. ¿Por qué? Porque no lo creía necesario, porque no veía las raíces saturadas y no quería crear ese estrés a la planta. Por lo tanto, solo recorto lo necesario, coloco en la maceta y voy adaptando el árbol en la posición adecuada. Bueno, poquito a poco voy haciendo, ¿veis? Recorto aquí, recorto allá. Veo que se vuelca, ¿por qué? Tiene mucho peso de madera y estoy teniendo dificultades. Bueno, una vez que ya está más o menos encajado, ¿veis? Le he colocado una madera, ¿veis? Le coloco una madera para que haga fuerza a la hora de, bueno, de estabilizar el árbol, porque veo que se me vuelca. ¿Veis? Y bueno, ahí poquito a poco también estoy echando un relleno de fibra de coco y para amortiguar y para colocar bien la planta. Luego ahora veréis que palilleo un poquito para quitar los huecos de vacío, como ya sabéis, evitar las bolsas de aire, y voy ahí poquito a poco, ¿de acuerdo? Asentando la tierra en su sitio. Bueno, y ahora este truquito que me enseñó un amigo. Cogéis de los dos extremos del alambre con dos alicates. Tiráis fuertemente y ¡voilá! ¡Magia! Tenemos el alambre completamente recto de nuevo. ¿Veis? Un truquito muy bonito y muy infalible. ¿Para qué lo uso? Pues bueno, ahora veréis. En algunas de las raíces que sobresalen mucho, en este caso de esta sabina, es muy buena idea hacer una U, es decir, ¿veis? Doblo el alambre y hago una horquilla. Luego la coloco en la maceta, la clavo y ahí está el milagro. ¿Veis? Podéis poner las raíces a gusto en su sitio. A la hora de colocar la tierra esto supone un problema, pero si ajustamos las raíces al cepellón, esto va de maravilla, ¿veis? Ahora rellenamos de tierra, como veis, vamos colocando la tierra adecuadamente. Que tenemos que pinchar un poquito con el palillo, lo hacemos, ¿veis? Lo que os decía, la fibra de coco maravillosa que utilizo. Esa la voy colocando y así voy rellenando el cepellón. Bueno, y ahora sí, una imagen de la joya de la corona ya montada. He puesto este taco de madera haciendo fuerza para que no se me vuelque. Luego lo quitaremos cuando vaya enraizando, pero de momento nos irá muy bien. He olvidado poner los alambres, que es un tema importante, pero los colocaremos ahora por debajo. Estoy pinchando por los agujeros de drenaje y ahora sacaré el alambre de sujeción por encima. Ataré el árbol por este lateral y luego continuaré por el siguiente. Es importante que el árbol esté sujeto para evitar que se desentierre por cualquier accidente, se vuelque. Esto ocasionaría un peligro para el árbol y por supuesto perfectamente la muerte. Bueno, aquí utilizo unos tubos de goma. Bueno, primero enseñaros cómo queda. ¿Veis? El alambre queda ahí bien firme, bien sujeto en los agujeros, bien. Y luego la parte de arriba, bueno, la he pasado por encima del tronco principal. ¿Veis? Y luego utilizo unos tubos de goma a modo de protección. Esto es importante también, para no marcar el tronco, para no marcar raíces, para no clavar el alambre. Esto ahora lo utilizo sobre el tronco. No sujeto la madera porque no quiero dominarla. Sujeto el tronco principal y con esto me sobra. Siempre con la protección del tubo de goma, que va tan bien.
Bueno, y ahora lo de siempre. Con los alicates tiramos y giramos, tiramos y giramos. Así vamos apretando el alambre y vamos sujetando correctamente el árbol. Bueno, y ahora con estos tubos de goma protegeré la madera del tanuki, que es la que vamos a collar, haciendo fuerza contra la madera y la piedra. ¿Veis? La misma operación. Ponemos el alambre por los agujeros de drenaje y utilizamos la goma para proteger. Y veis, ahora aquí collamos y la misma operación. Tiramos, giramos, tiramos y giramos. Y así sujetamos firmemente y definitivamente ya el árbol. Y bueno, amigos, esto ya llega a su fin. ¿Y qué deciros más? El antes y el después de la maravilla. ¿Veis? Qué bien ha quedado. Qué bien sujeta, qué bien plantada. El trabajo de adaptado, de la madera también. Espero que os haya gustado mucho el proceso. Ha sido laborioso, pero muy entretenido y satisfactorio. ¿Veis aquí? Ahora simplemente habrá que ir refinando la copa, recortando y recolocando las masas de verde. Pero de momento la primera faena ya está construida. Pues bueno, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, hasta pronto.